¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Se ha generado un debate, digámoslo de esta manera, a raíz del anuncio de la jefa de gobierno, Clara Brugada, de impartir la educación del náhuatl en las escuelas. De inmediato escuchamos distintas posturas, particularmente de medios de comunicación que se han identificado con la derecha, mismos políticos de derecha, quienes dicen, ¿por qué? ¿Para qué? Hay que estudiar inglés mejor que el náhuatl. Voy a platicar con mi querido Adrián Chávez, usted lo conoce perfectamente, un gran lingüista y sobre todo un personaje que a través de sus diferentes plataformas, de las cuales nos manifestamos fanáticos, nos ayuda a entender muchas veces el uso de las palabras y otros puntos. Mi querido Adrián, bienvenido a la comunidad, muchas gracias por Claro, acompañarnos. al contrario, gracias por la invitación, muchas gracias. Oye, pues de entrada te preguntaría, ¿por qué la importancia, por qué la trascendencia de enseñar náhuatl en las escuelas? Yo creo que es buena idea por dos razones, ¿no? La primera es que siempre es buena idea enseñar lenguas, las que sean, en la escuela o en cualquier espacio, pues. Y la segunda es porque obviamente subyace a la propuesta como una intención de hacer reivindicación lingüística y cultural, ¿no? Y creo que eso es algo que es importante, que no es la primera vez que ocurre, ha ocurrido en otros países, ha ocurrido con otras lenguas, y creo que al margen de qué tan exitosa sea la implementación de la propuesta, creo que en principio es beneficiosa por esas dos razones, ¿no? Por los beneficios individuales que trae aprender una lengua, pero por otro lado, pues, por el beneficio social, digamos, y en este caso cultural, ¿no? De darle pues un poco más de vida a una lengua pues que es parte de las lenguas del catálogo de lenguas del país, específicamente en el centro, que es donde está ocurriendo la propuesta, y que es parte de la diversidad cultural de la ciudad y del país. Oye, en este punto, es decir, es fundamental también para tener el tema de la identidad como nación, rescatar el tema de la identidad. Pues sí, yo creo que, digamos, no soy la persona como más patriota del mundo como para saber si vale o no la pena, como para decir si vale o no la pena desde el punto de vista como de la patria, pero entendiendo la patria como una celebración de la pluriculturalidad y de la diversidad que hay en el país y sobre todo, que eso es lo que me parece más importante que la idea de la identidad patriótica, desde el cuidado de los derechos humanos de las personas, porque al final los derechos lingüísticos son derechos humanos. Hay muchas personas en el país que hablan no solamente náhuatl, sino 68 lenguas que no son el español. Y creo que cualquier esfuerzo que abone al hecho de que esas personas puedan participar, puedan vincularse con otras personas y participar de la vida cotidiana del país, digamos, si por eso entendemos, o si, digamos, si identidad nacional la entendemos por eso, pues creo que sí. Oye, y en este punto, ¿se ha discriminado a las lenguas, como el náhuatl, todo eso por parte de nosotros como sociedad, por parte incluso del Estado? Sí, por supuesto. De hecho, esa es una de las razones por las cuales a mí me cuesta tanto trabajo como reivindicar abiertamente la identidad nacional o la idea de la patria, precisamente porque creo que la idea de la patria está construida a partir de la negación, de la marginación de todo de toda la diversidad. Pues creo que lo he dicho en otros lados, ¿no? Creo que la identidad mexicana es paradójica porque se trata de, o sea, la identidad mexicana como la vivimos todos los días, se trata de enaltecer el pasado siempre y cuando se quede en el pasado, ¿no? Como cuando se trata de reivindicar lo que no está en el pasado, sino está en el presente de muchos mexicanos en términos lingüísticos, parece que hay resistencia de parte de los propios mexicanos, ¿no? Entonces, yo creo que definitivamente, bueno, no creo, es evidente y es objetivamente cierto que tanto desde el punto de vista social como desde el punto de vista institucional hay una marginación de facto de las 68 lenguas bueno, familias lingüísticas que se hablan en México. Si bien es cierto que hay otros esfuerzos, ¿no? Ha habido esfuerzos regionales, por un lado, y por otro lado también de proveer intérpretes, de reivindicar las lenguas de diversas maneras. No sé, el himno se traduce a las diversas lenguas del país, etcétera. Sin negar que de pronto ocurren todas esas cosas, lo cierto es que la marginación sigue siendo cotidiana, ¿no? Tanto a nivel institucional como en cómo la sociedad las percibe. Es un poco lo que hablaba yo en los videos, ¿no? Esto del bilingüismo sustractivo y el bilingüismo aditivo. No es lo mismo una persona bilingüe, o sea, cómo se percibe socialmente una persona bilingüe en español e inglés que cómo se le percibe
cuando es igualmente bilingüe, pero en lenguas como el español y el náhuatl, por ejemplo. Y esto parte, ¿por qué? Por una cuestión cultural de discriminar, el racismo, ¿por qué parte? Sí, la lengua es un caballo de Troya, ¿no? La lengua es como otros hechos culturales, suele inocularse de las estructuras de poder existentes. Entonces, así como por ejemplo la ropa sirve para, como tú ves a una persona y manifiestas en cómo se ve, en tu lectura de cómo se ve, los prejuicios, las lecturas que tienes ya como interiorizadas de quién es, de dónde es, de cómo, de cuál es su, no sé, su nivel educativo, cuál es el lugar de donde viene, etcétera. Lo mismo pasa con la lengua. Y cuando escuchamos a alguien hablar, ya sea el español, o cuando escuchamos que habla una lengua distinta, de inmediato hacemos una lectura social de ello. Entonces, creo que, si bien, de nuevo, me cuesta siempre como ser optimista, ¿no? Respecto al éxito per se de la medida, de la implementación de la medida, creo que es un paso favorable para tratar de reivindicar el lugar social que tienen otras lenguas en el país. Creo que hacer crecer la oferta educativa, en este caso de forma opcional, de forma gradual, de hecho de forma muy focalizada, digamos, ¿no? En alcaldías específicas donde hay mayor presencia en nahuablantes, me parece un paso atinado, insisto, al margen de qué tan bien vaya a funcionar ya en la práctica, me parece que, al menos en la teoría, es una buena idea porque lo que va a hacer es que, si bien va a haber resistencia al inicio, no me sorprendería, por ejemplo, que en las escuelas donde ocurra haya, por ejemplo, un costo social para las y los alumnos que decidan optar por tomar el náhuatl. La idea sería que con el tiempo eso se vaya limando, ¿no? Y con el tiempo se vuelva pues simplemente parte del plan de estudios o de las opciones que tienen pues la comunidad estudiantil para estudiar, y que se vaya perdiendo, digamos, ese matiz como de costo social, ¿no? Por hablar una lengua que no sea el español, que es la razón por la cual se deja de enseñar, ¿no? Las personas que hablan náhuatl, que son bilingües, náhuatl y español, pues a veces, y con otras lenguas del país, pues optan por no enseñarla a su descendencia porque pues eso implica, o saben, que implicará un costo social para ellos, y por eso tratando de protegerlos, no lo hacen, ¿no? Entonces, creo que empujarlo desde la institucionalidad, pues es, si bien no necesariamente la única forma de hacerlo, ni necesariamente la más exitosa, sí creo que es un paso correcto, creo, en ese camino. Tratar de dignificarlo, en pocas palabras, para que Exacto, no te sí, dé sí. pena, ¿no? Sí, claro. O de reconocer su dignidad, ¿no? Porque al final, pues obviamente, la lengua no, la lengua náhuatl, y así como cualquiera de las lenguas del país, no son menos, o sea, per se no son menos válidas, dignas, ni menos. Por ahí escuché comentarios, ¿no? De gente que decía que tienen menos gramática, o esta clase de mitos, ¿no? Pues que un poco incorporamos, y que parecería que son lenguas menos lenguas, digamos, ¿no? Esta tendencia a llamarles dialectos, ¿no? Por ejemplo, en una acepción socialmente peyorativa, eh, cuando en realidad son lenguas hechas y derechas con la misma lógica y la misma complejidad. Incluso a veces, digamos, es complicado hablar de eso, pero el náhuatl, por ejemplo, al ser una lengua aglutinante, a un hablante español le puede parecer muy compleja, ¿no? Entonces, creo que el reivindicarlas desde esa perspectiva, pues les devuelve un poco, bueno, no les devuelve nada porque no es que hayan perdido la dignidad, más bien nos recuerda que tienen la misma dignidad que el español y que cualquier otra lengua que goce de mayor prestigio social. Voy a hacer una pregunta a lo mejor demasiado obvia, pero en el marco de lo que se ha estado discutiendo. No afecta en nada, es decir, tu capacidad, de conocimiento, aprendizaje, si aprendes lengua náhuatl y aprendes el inglés. Sí, no, para nada. Te digo, más bien, a mí, por ejemplo, de pronto me causa curiosidad o intriga eh, cómo se va a acomodar eso a los programas y pues sí, como a la educación en general, porque en efecto no son excluyentes, ¿no? No es como que, bueno, ahora se va a enseñar náhuatl, ya no se va a enseñar inserte materia que ya se enseña y que es más útil socialmente hablando, profesionalmente hablando. Eh, Más bien me da curiosidad, porque en efecto aprender, por ejemplo, dos lenguas al mismo tiempo, sobre todo dos lenguas tan distintas, ¿no? Por ejemplo, como el náhuatl y el inglés, pues puede ser complicado, ¿no? De hecho, por lo general se recomienda aprender una lengua C cuando ya tu lengua B al menos ya tienes como bases sólidas, eh, pero en efecto no son de ninguna manera excluyentes,
Y una de las grandes ventajas de aprender una lengua extranjera es que lo que aprendes cuando empiezas a adquirir esa lengua te va a servir para aprender otras, ¿no? Porque uno empieza a crear vínculos, no solamente a nivel neuronal, sino empiezas a crear vínculos entre las estructuras de lenguas diversas y cualquier persona que haya, por ejemplo, aprendido alguna lengua romance como el italiano, el portugués, a la hora de aprender alguna otra, como el francés o como yo que sé, el catalán, pues va a descubrir que hay, que esos vínculos, que las cosas que ya aprendió le van a servir, ¿no? Entonces, obviamente el náhuatl es una lengua muy distinta al español, pero eso no quita que aprenderla vaya a hacer que las personas sean más competentes a la hora de aprender inglés o cualquier otra, y viceversa también. ¿Cómo calificarías estas críticas que se han lanzado, Adrián? ¿Políticas, ridículas? ¿Cómo las calificamos? Pues creo que el adjetivo que yo usaría para no, pues sí, como para no como caer tampoco como en como del otro lado, ¿no? Como en la defensa a crítica, es insuficientes. Creo que son críticas insuficientes. Digamos, si yo lo dije en mi video, ¿no? Yo sigo esperando escuchar una crítica de buena fe que no venga desde el utilitarismo, que no venga desde el raciclasismo, ¿no? Y eso, lo sigo esperando. O sea, genuinamente creo que si queremos discutir la medida, creo que debe haber un lugar eh, razonable para hacerlo, ¿no? Yo creo, yo mismo he expresado mis dudas respecto a la sostenibilidad del proyecto, respecto a la implementación o a largo plazo. Y creo que hay dudas razonables y también creo que puede haber críticas razonables, ¿no? Creo que, ah, por Claro. ejemplo, una crítica que me parecía que podía ser razonable es que no sea más bien, por ejemplo, una respuesta, perdón, una propuesta que responde a cierta intención de como hacer patrioterismo, ¿no? Como de promover una especie como de pasado nostálgico y que se quede solo en la superficie. Yo creo que esa es una crítica válida que, sin embargo, ya revisando la propuesta, me parece que se matiza con esto que te decía hace rato, ¿no? El hecho de que no es una propuesta que se va a lanzar así nada más, sino que está focalizada en escuelas donde hay presencia en hablantes, que es una especie de programa piloto que solo va a ocurrir en ciertas escuelas, que la materia es optativa. Entonces, como que creo que esa es una crítica válida y creo que la propuesta misma la filtra, ¿no? Sigo esperando escuchar otras críticas que sean razonables, que sean válidas, que sean de buena fe, y no se me ocurre por ahora otra, ¿no? Creo que todas mis dudas tienen que ver con la implementación y con el éxito ya de la propuesta, pero en principio creo más bien, y con esto espero responder ya como de forma redonda a la pregunta, creo que las que yo he escuchado pues vienen más bien como contaminadas de una pátina de raciclasismo, de estas cosas de las que he hablado cuando hablo del bilingüismo sustantivo y el bilingüismo aditivo, de simplemente la reproducción de esos prejuicios, ¿no? De que las lenguas nacionales no son útiles para la vida laboral, cuando además estamos hablando de la educación básica, ¿no? No sé cuántas de las cosas que aprendemos en la educación básica sean directamente aplicables en la vida laboral, ¿no? Eh, si aún en lo que aprendemos en la vida profesional hay debate, ¿no? Hay debate respecto a cómo de pronto en la educación de la ciencia y la tecnología debería incluirse materias inútiles, ¿no? De humanidades, porque luego tenemos gente que se dedica a la ciencia y la tecnología que no entiende las implicaciones éticas de su trabajo, ¿no? Entonces, si ahí hay un debate, ¿no? Imagínate ahora en la educación básica donde se supone que más bien se trata de que uno aprenda un poco de todo, que uno tenga bases sólidas de todo. eh, y pues eso, ¿no? Creo que la mayoría de las críticas son selectivas y parten más bien de esos prejuicios. No es que yo crea que haya que descalificarlas, creo más bien que hay que exigir mejores críticas. Yo creo que está bien que se critique la medida, que se ponga bajo la lupa lo que sea que haga ese gobierno en particular o cualquiera. Yo estoy como trepado pues a la idea, se le ocurra a quien se le ocurra, porque creo que es un buen proyecto, pero también creo que el proyecto es susceptible de críticas. Simplemente me gustaría escuchar críticas que vengan de un lado mucho más, insisto, de buena fe y no desde esos lugares pues más como cargados de prejuicios.
Oye, quiero aprovechar que estás con nosotros para preguntarte, y también en este marco, estamos en una especie de guerra narrativa en muchos sentidos, se utilizan los términos y el lenguaje juega un papel determinante. ¿Qué tan profundo es el tema del lenguaje y el manejo del lenguaje en este escenario que vemos y que, bueno, en esta ocasión lo vemos en una discusión como esta, con una educación básica, que si se agrega una lengua o no, pero qué tanto está pesando el lenguaje en toda esta discusión, oye? Mira, cuando hablamos de lengua, parece que cuando hablamos de lengua estamos hablando de una herramienta de comunicación y esto que se dice siempre, pero lo cierto es que cuando hablamos de lengua siempre estamos hablando de identidad. Entonces, cualquier cosa que toque a la lengua en el sistema educativo, en el día a día, siempre va a pisar callos de estructuras de poder, de el statu quo. Y lo vemos cada vez que ocurre, pasó por ejemplo con los libros de texto, ¿no? Cuando hablo específicamente de lo que toca a la lengua, ¿no? Lo dije en ese momento y lo repito ahora. Yo sé que había un debate más grande respecto a la calidad de los libros, respecto a lo que estaba pasando en otras áreas del saber, y ya yo no puedo decir nada, pero al menos en lo tocante a la lengua, el hecho de que los contenidos estuvieran alineando más a la lingüística moderna, ¿no? Al describir usos lingüísticos, explicar sus contextos y no a condenar formas de hablar, pisó muchos callos e hizo que la gente se enojara, porque de nuevo lo que estaba haciendo era pues, pues eso, como tocar fibras sociales, ¿no? No, desde la lingüística, pues no hay razones para decir que haya es mejor que haiga, simplemente son dos formas que tienen historias distintas y una de ellas tuvo la suerte de ser la más socialmente prestigiosa en este punto de la historia. Eh, y de pronto hacer lo básico en términos científicos, que es explicar eso, ¿no? Explicar que hay dos usos que se ajustan a diversos contextos, que unos son esperables en ciertos contextos, que otros se utilizan o se perciben como más formales, otros como más informales. Resulta que parece subversivo, ¿no? Parece como, pues sí, que estás como reivindicando lo erróneo o lo equivocado, yo qué sé, porque pues la vara social de cómo vemos el lenguaje está muy baja. Entonces, cada vez que hablamos de lengua, cada vez que, por ejemplo, en mi caso, cada vez que toco el tema de la normatividad, la gente percibe que estoy atacando su propia identidad, ¿no? Que cuando yo explico, por ejemplo, que un uso lingüístico es, tiene la misma validez, digamos, en términos lingüísticos que cualquier otro que goza de más prestigio, parece que estoy atacando la historia y la educación de alguien que sí cursó, digamos, la educación formal y que sí habla de la forma estándar. Y por eso es que siempre, 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 siempre cuando se habla de lengua, siempre que no se hable, ¿no? Desde esta cosa regañona de hablar bien y tal, siempre que se habla de lengua en serio, siempre va a haber como este comezón social, porque pues la lengua es indisoluble de la sociedad en general y de las estructuras de poder, y al mismo tiempo de los esfuerzos por subvertir o destruir, digamos, esas estructuras de poder. Mi querido y admirado Adrián Chávez, yo de verdad quiero agradecerte estos minutos para nuestra comunidad y que nos permitas aprender de ti. No, hombre, muchas gracias a ti por la invitación y un gusto estar acá.